Muy buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. En la Escritura tenemos muchos ejemplos, muchos personajes que vivieron cerca de Dios, personas que podemos aprender muchas y buenas lecciones de lo que es tener una relación personal buena con Dios. En muchos vemos un orden de acontecimientos en su vida que nos pueden enseñar a cómo vivir en esa relación de una forma correcta. Y uno de ellos se encuentra en el Antiguo Testamento. Esdras era un hombre que volvió a Jerusalén del cautiverio en Babilonia. Después de terminar esos 70 años de cautiverio, el pueblo vuelve en tres compañías diferentes. Primero vienen con Zorobabel, que lo encontramos al principio del libro de Esdras. Años más tarde, Esdras vuelve a Jerusalén con otro grupo y más tarde es Nehemías quien regresa. En ese momento, Esdras, cuando llega, él tiene una misión que cumplir y marca cómo es esta persona, el concepto que se tenía de Esdras. Dice en el capítulo 7 y el versículo 25 del libro de Esdras: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Él tenía que llegar, tenía que colocar esos gobernadores, pero también tenía que enseñar la ley de Dios a aquellos que no la conocían. Dice que era un hombre que era sabio, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Un hombre que conocía bien al Señor, un hombre que sabía lo que el Señor había dicho. Y eso es importantísimo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se forma un hombre así? Quizás a todos nos gustaría que nos dijera que somos hombres sabios en referencia al Señor, que nos dijera conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, conforme al hecho de cómo le conoces, conforme al hecho de cómo cumples en tu vida, de cómo aplicas los principios a tu vida. Eres una persona íntegra, una persona entera, una persona sincera de verdad, una persona que no tiene nada de qué esconderse, que se puede mostrar tal y como es. Pero en un mundo que se centra tanto en la mentira, en un mundo en el que todo el mundo quiere aparentar lo que no es, ¿cómo se puede formar un hombre así? ¿Cómo ser personas de esta manera? Y en el capítulo 7, en el mismo capítulo 7 y el versículo 10, nos va a decir cuatro cosas importantes y en un orden también importante que no podemos dejar para llegar a ser personas sabias en el Señor, personas que podamos mostrar quién es Él. Pero empieza por una preparación personal de cada uno. Y fijaros que vamos a leer en este versículo 10 del capítulo 7 algo que va de lo personal a lo externo, de lo interior a lo exterior. El principio del trabajo dentro de nosotros y que se vea reflejado fuera. Porque sin duda, Esdras se le consideraba un hombre versado, un hombre que conocía la ley del Señor porque lo mostraba en su propia vida. Dice el versículo 10 del capítulo 7, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí vemos esas cuatro cosas que Esdras llevaba a cabo en su vida. La primera de todas es que Esdras había preparado su corazón.
Esta es una parte importantísima, una parte de ponernos en sintonía con Dios, de tener en nuestra vida que nuestro ser sea esa buena tierra que va a recibir la palabra de Dios. Y aunque aquí no sale esa palabra, tiene mucho que ver con nuestra vida de oración delante del Señor, con ese entrar en el lugar secreto, con ese ponernos a cuentas con Dios, con eso de prepararnos para recibir lo que Dios tiene que decirnos cada día y en cada momento. Y es importantísimo, cuando vamos a abrir la Escritura, preparar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no la podemos abrir de cualquier manera. La Escritura no es algo para leer por la mañana o en cualquier momento de pasada rápidamente para callar nuestra conciencia y ya está. No. El Señor cada día tiene el maná diario para darnos, esa porción que nos va a alimentar, esa porción que necesitamos para enfrentar ese día. Y no la podemos recibir de cualquier manera. Tenemos que ponernos delante del Señor preparados para eso. Y la oración nos prepara para ese momento. Ponernos delante del Señor prepara primeramente tu corazón. Ponte en sintonía con Dios. Pide perdón si hay algo en ti que ha roto la relación con Él. Ponte delante de Él y, como decía, en sintonía con Dios. Siempre es bueno empezar el día, antes de ir a la palabra, antes de abrirla, antes de escudriñarla, orar y preparar nuestro corazón para recibir. Y Esdras es lo primero que hacía, lo primero que había hecho, preparar su vida, preparar su corazón. ¿Lo hacemos nosotros cada día? ¿O simplemente vamos a leer directamente y rápido y salimos de esa situación? Párate antes, prepara tu vida, prepara tu corazón para escuchar, para ver, para entender, para recibir. Pídele al Señor que eso sea así en tu vida en cada momento. Y cuando Esdras había preparado su corazón, dice para qué lo había preparado: para inquirir la ley de Jehová. Él se preparó para inquirirla, para estudiarla, para aprenderla, para conocerla. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para entender y comprender lo que Dios quiere decirnos. Por eso hay que prepararnos delante de Él. Pero Él sabía la importancia de pararse y antes de hacer nada más en su vida, para Él mismo, Él tenía que conocer la Escritura. Y tú y yo tenemos que conocer lo que Dios dice. Tenemos que saber su palabra, tenemos que conocer su voluntad, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, qué es lo que dice sobre nosotros, cómo afrontar cada uno de los problemas que nos vienen en nuestra vida. Tenemos que conocer, porque la palabra es la que tenemos que utilizar en nuestras decisiones. La palabra es la que nos ayuda a vencer nuestras tentaciones. La palabra es la que Dios usa también para transformar cada una de nuestras vidas. Por eso no podemos ir a la palabra de cualquier manera. Prepara tu corazón para inquirir, para buscar, para estudiar la palabra, para conocer a Dios más y más. Pero Esdras no se quedaba ahí. Esdras decía que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y luego daba un paso más. No podemos quedarnos en el mero conocimiento. No podemos quedarnos en la mera teoría. Hay mucha gente con mucha teoría, con mucho conocimiento. El mundo está lleno de teólogos que no conocen a Dios, que saben mucho de la Biblia, saben mucho de lo que dice, pero no han tenido esa relación personal con Dios. Y dice Esdras que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y el siguiente punto, y para cumplirla. La palabra de Dios nos ha sido dada para aplicarla en nuestra vida. Mirad, no conocemos bien las cosas hasta que las ponemos en práctica. Y Esdras, antes de nada, seguía con su vida personal, tenía que cumplir.
con lo que Dios decía. Tenía que conocer las dificultades de aplicar cada cosa en cada situación. Tenía que ver los problemas a los que se enfrentaba. Tenía que cumplir. Tenía que poner en práctica en su vida todas aquellas cosas que Dios dice en su palabra. Porque alguien dijo una vez que no se entiende un mandamiento hasta que se cumple. Y es verdad, no entendemos las cosas hasta que las llevamos a cabo. Y solamente en ese momento llega el punto del ministerio exterior de Esdras. Hasta aquí todo es personal. Pero aquí dice que después era para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No podemos enseñar aquello que no conocemos. No podemos enseñar bien lo que no cumplimos. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos algo, también tenemos que decir qué dificultades encontramos en esa aplicación. ¿Cuáles son las tentaciones que nos llevan a dejar de lado todo eso? ¿Cómo podemos poner en práctica y superar? ¿Cómo lo hemos experimentado en nuestra propia vida? ¿Cómo hemos visto que es útil? Como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Cuando vemos que es útil en cada una de nuestras vidas. Pero eso solamente se ve y se experimenta cuando se cumple. Entonces, muchas veces, muchos queremos ser maestros, queremos enseñar muchas cosas. Queremos enseguida decirles a los demás cómo tienen que hacer las cosas. Pero primeramente, todos esos pasos tienen que ser dados en nuestra vida personal. Si no, nuestra vida nos va a descalificar para enseñar nada a los demás. Y fijaros que el Señor primeramente trabaja en nosotros para que después pueda trabajar a través de nosotros. Él hacía permanentemente su obra en la vida de Esdras para poder utilizar a Esdras para enseñar a otros. Pero en ese enseñarle era muy necesario que Esdras buscara cada día al Señor. Busca cada día a Dios. Levántate. Prepara tu corazón delante de Dios. Prepara tu vida. Abre tu vida para recibir lo que el Señor tiene para ti. Y cuando estés en esa condición, en esa disposición, abre la palabra. Lee, escudriña, estudia. Mira qué es lo que Él tiene para ti. ¿Qué tiene que decirte? ¿Qué tiene que enseñarte? Cuando Él haya hecho eso, no lo dejes en un mero conocimiento, ponlo a la práctica, cúmplelo en tu vida, practícalo en tu vida. Ve lo difícil que a veces es ponerlo en práctica, las dificultades que encuentras y cómo el Señor te ayuda en cada una de ellas. Y cuando hayas experimentado todo esto en tu propia vida, da un paso más y enséñale a los demás todo eso que has aprendido de la misma mano de Dios. Es importantísimo, porque muchas veces nosotros nos saltamos todos esos pasos y vamos a enseñar directamente. Y si no hay una vivencia personal, si no hay una experiencia personal con el Señor, nos podemos convertir en meros teólogos, pero que hay muy poca vida en lo que nosotros decimos, porque no sabemos la magnitud de lo que Dios está diciendo. Y Dios quiere que tú lo vivas en tu propia vida. Quiere que lo experimentes primeramente y que luego seas un testimonio a los demás de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios te ha mostrado, de lo que Dios te está enseñando día a día en tu vida. Pero piensa, primero es tu vida, primero eres tú. Primero eres tú buscando a Dios, tú escudriñando la Escritura, tú cumpliendo la Escritura. Vida personal. Y solamente y exclusivamente en ese momento estarás capacitado para hablarle a otros, para enseñarles a otros, porque al final
Al final es importante la teoría, pero es muy importante la experiencia que tenemos. Y todos en diferentes situaciones hemos tenido experiencias con Dios que tenemos que contar, que tenemos que transmitir, que tenemos que hablarles a otros para que puedan también aprender lo que Dios está diciendo y cómo primero en nuestras vidas tuvimos que ponerlo en práctica. Qué bueno que se diga de nosotros, o se pudiera decir de nosotros, cómo se hablaba de este hombre. Un hombre que tiene sabiduría de su Dios. Pero esa sabiduría no viene sola. Esa sabiduría viene de buscar a Dios. Viene de conocerle. Viene de obedecerle. Y a partir de ahí viene de mostrarle a los demás. Que el Señor nos bendiga y podamos tener este ejemplo de este hombre y sea un acicate en nuestras vidas que nos impulse a vivir y hacer la voluntad de Dios para su gloria y para su honra, para que otros puedan conocerle cada día más. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por el ejemplo de Esdras, Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a ver la necesidad, Señor, de buscarte, la necesidad de conocerte y la necesidad de obedecerte. Señor, que eso implica todas las áreas de nuestra vida y que solamente en ese momento también veamos la necesidad de enseñar a otros lo que estamos aprendiendo de ti, para que juntos crezcamos en tu conocimiento. Te alabamos, Señor, en esta mañana, te bendecimos, Señor. Te decimos una vez más que te necesitamos y queremos, Señor, que nuestra vida constantemente esté preparada para recibir lo que tú tienes, que encuentres en nuestra vida esa buena tierra que fructifica todas aquellas cosas que entran. Señor, pedimos que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Y queremos poner este día en tus manos y te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por un día más. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga.